que Amén. nuestras almas sean alimentadas también. Dios le bendiga a mi hermano Augusto. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Voy a ir lo más rapidito posible, siendo las 9:07 de la tarde. Vamos a hablar de un personaje muy interesante que tiene relación con lo que estábamos orando. La trama del hombre. ¿Cuál es la trama del hombre? La trama del hombre es que Dios creó al hombre, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza de él. Como ustedes saben, el hombre no quiso tener comunión con Dios, se apartó de él y ahora vive sin Dios. Pero aquellos que, ¿no es cierto?, Dios los llamó y les dio la oportunidad de poder tener una comunión con Él, que somos nosotros, sus hijos, entonces somos hombres distintos a los que no quieren tener comunión con Dios ni vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, cualquiera de nosotros que comenzó, ¿no es cierto?, en el Señor, pensábamos que íbamos a obtener todas las cosas que quisiéramos. De a veces nuestra palabra evangelística se pasa de la raya y dice cosas que a lo mejor no son. No, esto va a solucionar tus problemas laborales, familiares, de todo tipo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hay una realidad que es distinta, ¿no es cierto? Cualquiera, a mí me decían cuando yo me entregué al Señor, me decían, oye, resulta que ahora tú no eres dueño del mundo, pero eres hijo del dueño. Entonces esas palabras a uno nos animan, pero también nos hacen pensar de que Dios nos va a conceder todas las cosas que queramos en su tiempo, ¿no es cierto? Ahora, la realidad cristiana, las que llevamos un tiempo ya caminando en el Señor, sabemos que la realidad cristiana dista mucho de ser una vida de miel sobre hojuelas. Dista mucho de eso, de ser miel sobre hojuelas. Ahora, el hombre, nosotros, los seres humanos, vamos a hablar de los hijos de Dios, que somos llamados por el Señor y nos entregamos al Señor, empezamos a vivir cosas medias extrañas, cosas que no pensábamos vivir, que de hecho decimos, ¿por qué Dios me hace pasar esto? Es el maligno me agarró, el maligno me tocó, el maligno me está haciendo esto, me está haciendo lo otro, ¿ya? Y empiezan las aflicciones, ¿no es cierto?, situaciones inesperadas, difíciles, conflictos dolorosos, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros sabemos. Ahora, Dios llama a este hombre que desechó y que el hombre lo desechó a él, a este hombre al cual desechó a Dios, lo llama para ver si quiere tener un encuentro con él y tener comunión con él, ¿no es cierto? Y este hombre que somos nosotros le dijimos por gracia de él, ¿no es cierto?, porque él nos impartió la fe para creer, dijimos aprovechemos la oportunidad que Dios me está dando fe para creer, entonces yo me sumerjo en su amor y entro a su reino y entro a su casa y entro a su familia y somos hijos de Dios. Pero resulta que Dios se encuentra, obviamente sabiéndolo, ¿no es cierto?, por eso mismo nos llama, se encuentra con un hombre orgulloso, se encuentra con un hombre egoísta, egocéntrico, pecador, rebelde, desobediente. Y él, a este hijo que estamos describiendo aquí, lo invita a vivir a su casa. Entonces Dios tiene que hacer una obra preciosa y maravillosa, ¿no es cierto? Y esa es la obra maravillosa de Dios, que toma a un ser humano estando en la condición A y la lleva a una condición Z, pasando por todo el abecedario. Ahora vamos a hablar de un hombre que le pasó esto, pero es un hombre muy conocido, ¿eh? Y vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1.
Si es que estoy equivocado en el versículo, me lo pueden, por favor, rectificar. Job capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir lo más rapidito que pueda, en 15 minutitos, vamos a, con la ayuda del Señor, a compartir. Lo leemos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Padre amado, ¿qué descripción estás haciendo de Job? Una descripción extraordinaria que quizás a cada uno de nosotros nos gustaría que también nos describieras de la misma manera. Papito, gracias, queremos compartir esta palabra para animarnos. Señor, la gracia tuya, Señor, comparta esta palabra para animarnos. Que nos imparta esa gracia y sabiduría, inteligencia espiritual, Padre, necesaria para que comprendamos lo que tú nos quieras decir. Y esta palabra es tu palabra. Tú, papito, nos has enseñado este libro, nos hiciste ver este libro, conocer este libro, y quizás muchos no lo conozcan o lo conozcan por encima y no puedan, Señor, no han podido captar la esencia de ese libro precioso que se llama el libro de Job. Padre, regálanos de tu gracia, más aún, papito, que estamos con ciertas situaciones de dolor, de enfermedad en la iglesia, Te lo rogamos en el nombre de Jesús y que todo sea hecho para que tu gloria sea manifiesta en medio nuestro. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Por qué se le consideraba un hombre perfecto a Job? El hombre perfecto delante de los ojos de Dios es un hombre que ha alcanzado cierto grado de madurez. Es un hombre íntegro. Es un hombre sincero. Un hombre justo. Un hombre devoto. Un hombre temeroso de Dios. Obediente. Irreprochable. Así era Job. ¿Cómo era Job? Era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Pero resulta que Job se ve envuelto en una controversia entre Dios y nuestro enemigo. ¿Pero qué le va a hacer? No escucho. ¿Quién está mute? No, pero mira. Espérate. Y se produce una controversia, ¿no es cierto? Y quiere convencer maligno a Dios que Job lo quería solamente, o lo amaba, lo respetaba, y era así porque él le había pasado muchos bienes materiales. Pero Dios le dijo: ve y haz con él lo que bien te parezca, pero no le toques, no hagas que él pierda su vida. Entonces Job empezó a sufrir cosas, ¿no es cierto? Una sarna maligna. Primeramente le tocó su cuerpo, después empezó a perder sus bienes materiales, los bueyes, las asnas, las ovejas, aún los pastores que estaban pastoreando las ovejas, y los camellos, ¿no es cierto?, que algunos ladrones les robaron. Pero lo más triste de todo es que un gran viento, ¿no es cierto?, derribó la casa donde estaban sus hijos y ellos murieron. Ahora, Job se ve en este libro que no estaba arraigado en sus bienes materiales. Él no sufría por la pérdida que había sufrido. De hecho, su mujer le dijo: sabes que tu testimonio y tu confesión me llaman la atención, le decía la esposa entonces, pero no puedo comprender cómo sigas amando a Dios si has perdido todo y hemos perdido hasta nuestros propios hijos. Entonces él decía, ¿qué decía? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
¿usted diría lo mismo si perdiera todo lo que perdió Job? Todos sus bienes materiales y hasta su propia familia. No lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted? Ahora, él empezó con un ánimo muy bueno, ¿eh? Decía, no, yo voy a seguir a Dios contra viento y marea y pase lo que pase, pero en el capítulo 16 empezó un poco ya a resentirse, porque él se veía a sí mismo y se veía una persona que no había sido tan mala, y se había visto una persona que procuraba la santidad, y bueno, como está descrito ahí, ¿no es cierto?, tenía temor de Dios y todo eso, pero el peso de la aflicción lo hizo empezar a decaer, ¿no es cierto?, un poquito en su fe. Entonces se empezó a quejar. Se quejaba y miraba a los impíos, ¿no es cierto?, de que Dios no le hacía nada a ellos, que eran re malos, la gente era recontra mala, ¿no es cierto?, y Dios no, ni siquiera le llamaba la atención. Dice, ¿por qué viven los impíos y se envanecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia es robusta a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. ¿Le ha pasado a usted que usted mira a veces alrededor y se encuentra que la gente prospera tanto, ¿eh? Tienen de todo, casas, autos, camionetas, parcelas, piscinas, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, ¿y yo, Señor? Bueno, se empezó a quejar de la gente, ¿no es cierto?, que no era hija de Dios. Pero después siguió este proceso en el cual estaba, y empezó a quejarse de Dios. Entonces, en el capítulo 16, versículo 12, dice, próspero estaba, Job 16, 12, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. ¿Le ha pasado eso a usted? Que como que Dios lo anda persiguiendo. Hay un dicho que dice, cuando viene una, vienen todas. ¿Qué le pasó esto? ¿Qué a la otra semana le pasó esto otro? ¿Qué viene con un arrastre de allá que lo está alcanzando acá? Y aflicciones tras aflicciones tras aflicciones. Y eso mismo le pasaba a Job, ¿no es cierto? Sus flecheros, me rodearon sus flecheros y le tiraban flechas y lo herían. Ahora, dijo en un momento, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber inequidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. A veces nosotros creemos que porque somos, como dice Job aquí, puros y santos, y oramos y qué sé yo, y nos volcamos al Señor y somos devotos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Creemos que Dios nos tiene que abrir las puertas de bendición. Eso es lo que pensaba Job. ¿Por qué yo estoy en esta situación si he sido tan bueno? No le he hecho mal a nadie. De hecho, en algún pasaje dice, y le he dado al pobre. He sido generoso. ¿Te has sentido tú como Job? Pensando que las flechas te llegaron, te alcanzaron. Que te persigue el sufrimiento. Que has obedecido, ¿no es cierto? Que has intercedido, que has orado, que has ayunado. Y que no sales de los problemas, sino que los problemas te persiguen. Entonces viene la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, después de hartas quejas, ¿no es cierto? Este libro tiene 42 capítulos y lo estamos resumiendo en 10 minutos. Después, en el capítulo 38, versículo 1 y 2, dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Dios le sale al encuentro, ¿no es cierto?, en este pasaje, en este versículo, y le dice: oye, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, por favor. Si tienes entendimiento, ¿quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Y es como si nos estuviera contestando a nosotros. Tú que estás afligido y estás rezongando y estás reclamando y te estás quejando que no te sale nada bien, que te pasó esto, que te pasa lo otro, que por qué a mí, que mira a los otros cómo prosperan. Y nos quejamos, entonces el Señor nos sale al camino y nos dice: dime, ¿estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Estabas tú cuando yo tomé las medidas y la formé? ¿Estabas tú cuando yo hice retroceder las olas? ¿Y estabas tú cuando yo hice el sol, la luna, las estrellas y el mar? Dios le sale al encuentro a Job y lo hizo recapacitar. ¿Y qué es lo que tenía que recapacitar Job? Recapacitar que Dios tiene todo el control de tu vida, de nuestra vida y de todas las vidas que han puesto bajo de Él. Él tiene el control, nada se le ha escapado de lo que tú estás padeciendo, sufriendo. Nada, de nada, Él es ignorante de ese deseo que tienes de tener una esposa, de ese deseo que tú tienes de tener una casa, un auto, de ese deseo que tú tienes de que tengas un cargo en la iglesia, de ese deseo que tú tienes de emprender una empresa, de ese deseo que tú tienes de trabajar en tal o cual rubro, de esas cosas que has perdido, que has dejado y que te han dolido. Dios tiene el control de toda nuestra vida. Y cuando Dios le habla a Job y le pregunta estas cosas: ¿dónde estabas tú? ¿O tú eres el que alimenta la cabra montés? ¿Se dio cuenta Job de su pequeñez? Nos hemos dado cuenta de nuestra pequeñez, que solo por su gracia estamos parados sobre esta tierra, que solo por su gracia tenemos vida, que solo por su gracia tenemos salud, que solo por su gracia tenemos provisión. Tenemos que recapacitar y entrar en sí. Él tiene el control de tu vida y nuestras vidas. Y la va a tener desde el día que tú le dijiste: yo creo que tú eres el Señor. Hasta el día que diga: en tu nombre entrego mi alma. Hasta ese día Dios va a hacerse cargo de ti y va a tener el control de todas las cosas que te pasen. Ahora, si tú no crees lo que te estoy diciendo, hay un versículo maravilloso que está en Lucas 12:7, me parece, si alguien me lo corrige, ideal. Dice, el Señor dice de ti, mira lo que dice de ti: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Cuántos cabellos tiene mi hermano Isaías?
mi hermano Rubén, mi hermano Carlos, mi hermano, no sé quién me va faltando, Eduardo. ¿Cuántos cabellos tiene usted? Apuesto que no sabe, pero sabe, Dios los tiene todos contados. Y así como puede contar los cabellos de tu cabeza, sabe todo lo que estás viviendo, lo que estás padeciendo, y está preparando delante de ti el camino que te va a llevar a esa vida eterna que Él te prometió y que va a cumplir totalmente, va a cumplir cabalmente. Gracias, Señor, por esta palabra en el cual podemos descansar en ti, porque todos nuestros cabellos están contados por ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el pensamiento que quería compartir con ustedes.